Muy bien. Vamos a orar y vamos a comenzar en la clase de hoy. Y seguimos con el mismo tema, pero esta noche vamos a mirar en la Biblia, en la palabra de Dios, porque todo más o menos lo que le estoy explicando es tomando varios principios de la Biblia y como que armando una narrativa, ¿no? Y hoy quería ver, antes de meterme el lunes en la creación, que fue la manifestación más grande de la... ¡Griselda! ¡Hola, Griselda! Que fue la manifestación más grande de la sabiduría y del poder de Cristo, la creación. Quiero mirar en la Biblia algunas de estas cosas. Espíritu Santo, gracias por lo que encontramos en la palabra de Dios. Encontramos verdades. Y cuando recibimos las verdades, cuando son reveladas a nuestro corazón, esas verdades nos cambian, nos transforman. Gracias, Espíritu Santo, porque esta noche vas a hacer otra vez lo mismo que hace siempre. Vas a revelarnos a Jesús, vas a revelarnos la palabra, vas a mostrarnos a Cristo en su gloria. Gracias, Espíritu Santo, por todos mis hermanos y mis hermanas que están en sintonía. Bendícelos, recompénsalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cristo, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia antes de Jesús, de Cristo, antes de la creación? Hay una palabra que yo no sé cómo hablar, cómo usarla, pero es la palabra preexistente. Es decir, preexistente significa que existía antes. Preexistente. Si Cristo, ustedes entienden, por favor, entiendan que si Cristo solamente nació y se apareció y existió cuando nació, entonces no puede ser Dios. No puede ser Dios, porque Dios es eterno. Entonces él es obvio que tenía que haber existido antes de su nacimiento. Si Jesús no era preexistente, mintió. Mintió, no dijo la verdad. ¿Por qué? Y porque él reclamó ser Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y la primera pregunta que siempre nos hacemos cuando hablamos de estas cosas es, ¿cuándo comenzó el tiempo? Y voy a usar una palabra que usa la Biblia. ¿Cuándo comenzaron las edades? Las edades. La mayoría de las veces, dicho sea de paso, y ahora cuando leamos algunos pasajes, la mayoría de las veces cuando la Biblia habla de antes de la fundación del mundo, o cuando creó el universo, la palabra ahí no es mundo, no es universo, es la palabra aion, que significa edad, las edades. Las edades. Entonces, porque la eternidad, a ver cómo se lo explico, el tiempo es una creación de Dios. El tiempo tiene un comienzo, porque fue creado por Dios. Es decir, antes del tiempo, antes de las edades, estaba la eternidad. Entonces, el tiempo o las edades fue una creación de Dios cuando creó el universo. Cuando crea el universo, crea las edades. Ahora, espere que le voy a leer este pasaje de Hebreos 1, Hebreos 1:2. Nosotros, es obvio, yo siempre se lo repito, que nosotros leemos la Biblia demasiado rápido, exactamente, y no nos detenemos a
a ver y a ver qué palabras el Espíritu Santo elige, porque no se olviden que la Biblia es inspirada por Dios, es la inspiración. Sí. La palabra de Dios no es la inspiración. ¿Saben lo que es la palabra de Dios? La expiración. Es decir, cuando yo inspiro, ¿qué hago? Y cuando yo expiro, entonces entiendan algo, que lo que Dios habló no fue lo que Él respiró, fue lo que Él expiró. Entonces la palabra de Dios es la expiración de Dios. ¿Sí? Bueno, Hebreos 1, miren lo que dice Hebreos 1, y lo voy a leer despacito y le voy a mostrar ahora las palabritas que el Espíritu Santo expiró. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Se lo voy a leer como está escrito en la Reina Valera. ¿Okay? Y por quien asimismo hizo el universo. Ok, se lo voy a leer otra vez. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ok, ahora, después ustedes lo van a ver en las notas, porque yo se lo puse en las notas. Pero le voy a traducir qué palabras, le voy a usar las palabras que el Espíritu Santo usa. En estos últimos días, Él nos ha hablado, y no dice por el Hijo, dice en Hijo, en Hijo. ¿Por qué? Y porque cuando la Biblia habla del Hijo, está hablando de una persona, Jesús. Y entonces cuando dice que cuando Dios habla, fíjese qué profundo que es esto. Cuando Dios habló en Hijo. ¿Por qué? Y porque todo lo de Dios estaba en Hijo. Entonces, fíjese, no solamente que habló en Hijo, habló a través de todo lo que es el Hijo, a través de todo lo que hizo el Hijo, a través de todo lo que hará el Hijo, a través de todo lo que está haciendo el Hijo. Ese es Dios hablando. Entonces dice que no solamente que Dios habló a través en el Hijo, pero dice que Él lo constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo. Y aquí por es la palabra a través. A través. Ok. ¿Qué es a través? A través es una palabra bien simple de entender. A través. Si yo quiero ir de un lugar a otro, y entre los dos lugares de donde yo quiero ir de este lado al otro lado, hay un río, ¿sí? Entonces yo tengo que ir de este lado al otro lado a través de un puente, a través de un túnel, a través de algo, tengo que cruzar. Entonces, cuando la palabra a través es usada, está hablando de un canal, de algo que se usa para canalizar algo. Y aquí dice que Dios, entonces, a través, usando al Hijo como un canal, a través, hizo el universo. Aquí la palabra universo no es universo, es la palabra edades. Hizo las edades. Ahora, hizo. A ver, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que en la Biblia siempre hay dos palabras para crear o para hacer? Hay dos palabras siempre. Está la palabra crear, la que se usa en Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después está la palabra que Dios los creó, varón y mujer, o los creó. Y cuando hay
él usa la palabra crear, no usa la misma palabra de Génesis 1. En Génesis 1:1, él usa la palabra que creó de él. Es decir, creó de lo que no se veía. Después le voy a leer el pasaje de Hebreos que dice que todo lo que él creó, lo creó de lo que no se veía, de lo invisible. Entonces, cuando él creó de lo que no se veía, no de lo que no existía. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús creó antes de la fundación de las edades, creó antes de la fundación del tiempo. ¿Y dónde puso toda la creación? En él. En él. ¿Sí? Entonces, cuando cuando él crea las edades, acá está hablando de las edades, ¿qué hace? Él no crea, porque ya lo creó. Él lo forma. Lo forma. Por ejemplo, en Génesis 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. Es decir, creó la materia. Lo que es materia. Creó nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Creó todos los materiales, ¿sí? Los elementos. Todos los elementos creó. Pero después de que él creó, él formó. ¿Y qué hizo? ¿Cómo puede ser que él va a formar a Adán y a Eva? ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué está hecho el hombre? ¿Lo formó de qué? Del polvo de la tierra. Y la pregunta es, ¿y cuándo creó el polvo de la tierra? Al principio. Entonces, lo que él creó al principio, después lo formó. Hay una diferencia entre crear y formar. Por ejemplo, el único lugar, el lugar en el Viejo Testamento donde la palabra crear, esa crear de lo que no se ve, el único lugar donde se usa la palabra esa, crear, baraj, donde se usa esa palabra es cuando David dice, crea en mí un nuevo corazón. Claro, porque ustedes saben bien que la nueva creación de nosotros, la nueva creación, no es algo formado, es algo creado. Nuestro carácter es formado. Pero la nueva creación es creada. Entonces, cuando acá dice que Jesús formó las edades, porque esa fue la primera creación, formó las edades, los tiempos, ¿no? Hebreos 11 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Ahora acá usa un poco las mismas palabras, pero ¿qué dice? Por la fe entendemos que las edades, el universo es la palabra las edades, ¿sí? Que las edades fueron constituidas. Ahora, le voy a decir cómo está usada esta palabra, constituida, ¿sí? Constituidas. Bueno, si alguien alguna vez se quebró un hueso, una pierna, un brazo, la cabeza no, porque la cabeza... Pero un brazo, una pierna, no, algo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando uno se quiebra? Yo me quebré la pierna y yo sé todo el proceso. Entonces, ¿qué sucede cuando uno se quiebra la pierna? Se quiebra un hueso. Cuando uno se quiebra el hueso, tiene que ir al médico rapidito o tiene que ir al hospital rapidito, porque lo primero que el médico va a hacer es ver el hueso quebrado y qué va a hacer con el hueso. Antes que le ponga el yeso, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo va a encajar. Lo va a encajar en su lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Sabe cuál es la palabra constituir? Esa palabra. Encajar en su lugar.
encajar en su lugar. Entonces, fíjense, dicho sea de paso que también esa es toda la terminología que Pablo usa para los ministerios, que algunos constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, maestros, ¿sí? Para que perfeccionen a los santos, y la palabra perfeccionen es esta palabra, para que encajen a los santos para la hora del ministerio. Entonces, aquí nosotros vemos que Jesús toma a todas las edades y las encaja en su lugar, las arregla y las pone en orden. Pero las edades, y fíjense cómo lo hace. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, las edades, por la palabra. Y aquí la palabra es la palabra rema, que significa, ustedes saben bien que en la Biblia está la palabra logos, que es toda la palabra de Dios, y después está la palabra rema. Y la palabra rema es una palabra que sale de una voz viviente con una definición, con un propósito definido. Logos es toda la palabra entera, toda. El verbo, ¿sí? Jesús es logos, toda la palabra entera, de Génesis a Apocalipsis, todo. Pero acá dice que él constituyó a las edades, las puso toda en orden, usando una palabra viviente que salió de él, pero una palabra definida, una palabra definitiva. Por ejemplo, nosotros usamos la palabra rema cuando uno puede estar leyendo la Biblia y la lee, y de repente una palabra te salta. Y nosotros decimos, esa es una rema que recibí. O una palabra que viene por revelación. Una palabra que es en un momento, una palabra viva para ese momento, para ese lugar, una palabra definitiva. Esa es la palabra rema. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que ahora Jesús arregla, pone en orden, pone en su lugar las edades. Las edades, por su palabra viviente, de modo que lo que se ve, lo que él habló, fue hecho de lo que no se veía. Y claro, ¿por qué? Y porque todo lo que él habló, lo tenía ¿dónde? Adentro. Entonces, lo que él habló, lo que expiró, así, ¿sí? Lo que él exhaló, exhalar, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Lo hace hablando una palabra de orden. ¿Y qué ordena? Las edades. Edades. Yo les te voy a decir, ¿qué son las edades? Las edades no es tiempo, simplemente, porque las edades es todo lo que existe y todo lo que sucede dentro de una edad. Por ejemplo, nosotros decimos, la edad media. Cuando uno dice la edad media, ¿en qué piensa? Piensa en el 1540 y algo hasta 1000. No, piensan todo lo que sucedió en la Edad Media. En la Edad Media, ahí está Cristóbal Colón, y ahí está y está Miguel Ángel, y sale todo el arte, y la Edad Media. Sí. Ok. Jesús, por su palabra, constituye, ordena, pone en su lugar las edades. Y cuando él dice las edades, no es que es tiempo, es que él ordenó todo lo que iba a suceder dentro de las edades. La Edad Media, la edad del hielo, la edad del hierro, la edad de las cavernas, qué sé yo, las edades. Hasta la última. Y después vienen las edades, y después vienen las edades eternas. Todo eso él lo puso en orden. Las edades. Jesús no solamente creó el tiempo de la tierra, pero creó las edades.
los tiempos, espacio, la fuerza, la acción, la materia, todo lo que sucede. Nada que sucede en las edades es una sorpresa para Jesús. Nada de lo que sucede en tu vida es una sorpresa. Sí, Hebreos no solamente nos muestra que Jesús fue el creador de la tierra, solamente. Hebreos nos muestra que Jesús es el creador de todo el universo y de las edades. En el principio, Juan dice, en el principio era el verbo, el logos, toda la palabra de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿No? Entonces ya nosotros empezamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Este verbo que estaba con Dios y era Dios. Sí, era Dios. Y alguien va a decir, amén, sí, el verbo era Dios. Dios es el verbo era Dios. Sí. Comunión perfecta. Pero ustedes saben bien lo que después dice Juan. Ese verbo se hizo carne. Okay. Entonces yo le voy a hablar acerca entonces de lo que dice, algunas cosas que dice el Nuevo Testamento acerca del Cristo eterno. Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista. Isaías 40, ustedes saben bien que se habla de alguien. Y Isaías 40, que fueron casi 800 años antes. Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, Isaías dice claramente que había que prepararle un camino ¿a quién? A Jehová. ¿A quién? A Jehová. Y después dice, y enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Isaías dice que una voz que se levantaría en el desierto y que gritaría, prepárenle camino a Jehová y enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Está bien? Muy bien. Juan 1, se aparece un loco con el pelo largo, una barba larga, vestido con piel de camello, que vive en el desierto, que es hijo de levitas, es hijo del sacerdote. ¿Se acuerdan del papá de Juan? ¿Qué hizo el papá de Juan? Cuando le tocó el turno en el templo, él fue el que entró al lugar santo a poner aceite en el candelero. Ahí solamente entraban los sacerdotes de la clase más alta. Y los levitas, que eran levitas, ¿sabe cuando tenían hijos? ¿Sabe lo que tenían? Levititas. Porque un levita no se podía casar con una mujer que no era levita. Se tenían que casar en la misma tribu. Entonces, los levitas, ¿qué producían? Levititas. ¿Y Juan qué era? Un levita. Juan era un sacerdote del templo. Pero Juan no quería saber absolutamente nada con la religión de su papá. Juan dice, yo a Jerusalén no entro ni loco, yo me voy al desierto. Porque todos esos sacerdotes que sirven con mi papá son todos sepulcros blanqueados, son hipócritas, necesitan bautizarse. Y le gritaba, le decía de todo. Y entonces ahora se aparece Juan y mire lo que dice. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿ahora qué está diciendo Juan? Isaías dice, prepárenle el camino a Jehová y enderecen la calzada a Dios. Ahora, Juan el Bautista dice, no, yo soy el que clama en el desierto que dijo Isaías y le tienen que enderezar el camino al Señor.
Juan, es obvio, Juan, no Juan el Bautista, Juan, el apóstol Juan, decía que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo, y ustedes saben lo que pasó cuando lo vio. Lo bautizó, vio que el cielo se abrió, baja el Espíritu Santo, y Jesús le dijo, no, 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 yo me tengo que bautizar porque esto es lo que tenés que ver. Tenés que ver al que has estado profetizando. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque desde ese día Juan, ¿sabes lo que hizo Juan? Cerró la oficina, despidió todo la gente de su ministerio y le dijo, no, no, ahora no me sigan a mí. Llegó el que Dios había prometido, síganlo a él. Él ahora se hace carne, Jesús. Y Juan el Bautista lo dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, y miren lo que dice, ahora, espere, miren lo que dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pues yo le voy a hacer una pregunta simple, ¿quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesús? Juan el Bautista nació 6 meses antes de que naciera Jesús. Juan el Bautista nació primero. Y ahora cuando lo ve, dije, no, 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 este nació antes que yo. ¿Cómo que nació antes que yo? Si este nació 6 meses después. Ah, ahí está. El cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y Jesús, espere, y peor todavía, Jesús se apareció en Israel años después de que Juan empezó a predicar. Es decir, Juan hacía años que estaba predicando por Israel. Jesús se apareció cuando tenía 30 años. Y cuando Juan el Bautista lo ve, no dice, este es el varón que yo le estaba diciendo, este existía antes que yo. Mire el profeta Miqueas. El profeta Miqueas. El profeta Miqueas ve toda la corrupción de Israel, habla de los pobres, habla en contra de los profetas que se vendían por dinero, que declaraban paz cuando tienen algo que comer y el que no les da de comer le proclaman guerra. Qué cosa. No ha cambiado nada. Entonces, por eso, él, después de todo lo que él ve, los pobres, los que oprimen, él dice, pero va a venir un libertador, un rey que va a redimir al pueblo. Entonces, Miqueas dice, en el capítulo 7, dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Usted entienda lo que está diciendo, por favor. Él está hablando en hebreo. Y cuando él está diciendo, esperaré al Dios de mi salvación, ¿sabe lo que le está diciendo? Yo esperaré al Dios de mi Yeshua. ¿Sabe qué es Yeshua? El nombre de Jesús. El Dios mío me oirá. Y mire lo que dice Miqueas ahora en el capítulo 5. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y mire lo que dice ahora, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Claro, si ustedes no hubieran escuchado la clase 1, 2 y 3, ahora van a entender lo que significa sus salidas. Nosotros ya aprendimos que Jesús estaba muy ocupado antes de la creación. Antes de la creación, Él creó todas sus porciones. Después de que las creó, Jesús tuvo que morir. Después que Él murió, resucitó. Después que Él resucitó, fue glorificado. Él anduvo saliendo y entrando, es decir, sus salidas, sus acciones, son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Yo no sé si Miqueas estaba entendiendo lo que estaba diciendo, pero lo escribió. Y nosotros ahora, después de tantos años, leemos estas palabras y las entendemos. Porque el Espíritu Santo nos revela. El profeta Isaías ahora, miren el profeta Isaías. El profeta Isaías, ustedes saben bien que él profetizó el nacimiento de Jesús, de una virgen, un niño no sé nacido. ¿Se acuerdan? Él profetizó acerca del reino, de la divinidad del reino, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, y ahora lo nombra, y dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Al niño, al que nace, lo llama Padre eterno, que en hebreo significa Padre de la eternidad. Claro, porque la eternidad sale de él. Príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Esa palabra para siempre es la palabra olam, que significa eternamente. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En Isaías 11 él dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Eso va a suceder. Está en Apocalipsis. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Él va a destruir a todos los ejércitos del anticristo con el aliento de su nariz. Un estornudito, se terminó todo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías, ustedes saben bien que él profetizó la muerte y la resurrección de Jesús. Varón de dolores, quebrantado, varón de quebrantos. Y después viene el testimonio de Jesús mismo. Yo solamente elegí el de Juan el Bautista, el de Miqueas, el de Isaías, porque no tenemos tiempo, pero mire, después viene el testimonio de Jesús mismo. Y dicho sea de paso, todo judío, para que algo se establezca, tenían que haber 3 testimonios, donde 2 o 3 están reunidos. Todo judío tiene que tener 3 testimonios. 3 testimonios de que algo es fidedigno. Por eso cuando Jesús decía, escuchen lo que yo estoy diciendo, mi Padre lo dijo, y ahora miren mis obras. 3 testimonios. ¿Sí? Entonces, fíjense, el testimonio de Jehová, de Jesús mismo, perdón, él lo dijo, claro, yo era antes de Abraham. Abraham, sí, el padre, sí, se regocijó cuando vio mi día. Es decir, yo le voy a hacer una preguntita. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham estaba en la tienda, y estaba haciendo, qué sé yo, que estaba asando por ahí un cabrito, y Sara estaba escondida en la tienda y se le aparecen 3? ¿Y a usted quién le parece que era ese que andaba con 2? Cuando Jesús dijo, cuando Abraham me vio y vio mi día, se regocijó. Es que Abraham lo vio. Porque él se reveló. Esas son las salidas de Jesús. Y entonces él dijo, antes de Abraham, yo soy. El nombre de Jehová. Y después Jesús empieza a hablar estas cosas. Miren lo que dice Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí esa palabra está
es un participio que significa estando. Entonces, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está estando en el cielo. Y alguien le pudiera haber dicho, un momentito, pero estás acá en la tierra con nosotros. Sí, entonces él le hubiera dicho, sí, pero al mismo tiempo yo estoy en el cielo. Jesús empieza a decir cosas como el pan de vida. Yo soy el pan de vida que da vida al mundo. Y dice, y el pan del cielo es hacer la voluntad de mi Padre. Y después dice, y el que come este pan de vida vivirá eternamente. Y después al final la embarró de todo y dijo, este pan es mi carne. Y si ustedes comen este pan y comen de mi carne y beben de mi sangre, esta revelación fue tan fuerte que los mismos discípulos de Jesús casi se van. Dicen, no, lo que tú estás diciendo es demasiado fuerte. Y Juan, mire lo que dice Jesús en Juan 6:62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Y cuántas veces dijo Jesús, yo no soy de este mundo? Y Juan 16 al final dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Y cuando él dijo venido, dijo entrado. Yo he entrado al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Si nosotros hoy amamos a Jesús, muchas de las cosas que Jesús hizo y dijo, la entendemos, pero imagínense ustedes, esta gente que estaba escuchando a un rabino, a un maestro de Galilea hablar estas cosas. Habrán dicho, este tipo, no sé, se le quemó un cilindro, no sé, le falla la... Jesús entonces, él mismo se da testimonio de que él es eterno. Porque cuando él está diciendo, yo vengo del cielo, él está diciendo, yo vengo de un lugar donde es eterno, donde no hay tiempo, donde no hay principio ni fin. Yo soy celestial. Termino. Entonces, Colosenses 1, Pablo después dice, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Juan 1 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el último pasaje, que es el poderoso, está en Hebreos 1:3, que dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, que es la exacta representación de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó en la diestra de la majestad de las alturas. Miren lo que dice esta palabra, que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. A ver, esto es lo que dice, que Jesús ejecutó la purificación de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, por medio de sí mismo. ¿Y sabe lo que significa eso? Que tomó todos nuestros pecados.
y efectuó la purificación, pero no en un altar, no en una cruz. Dice en sí mismo, es decir, dentro de él. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo dice sorbida fue la muerte? Sorbida. ¿Sabe lo que significa sorbida, no? ¿Alguien está tomando mate? ¿Está tomando mate? Bueno, ahí está, Edgardo. Estás sorbido fue el mate. ¿Sabe lo que Jesús hizo con la muerte? Se la tragó. ¿Sabe lo que hizo Jesús con todos nuestros pecados? Todos nuestros pecados. Se los tragó. Y dentro de él, en él, porque él ya lo había hecho antes de la fundación del mundo. Dentro de él, en él, efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Qué más quieren ustedes? ¿Qué más queremos? Ustedes saben que hay un pasaje que después el lunes se lo voy a... Esta tarde estaba leyendo y hay un pasaje que dice, y le voy a decir, lo que le voy a decir es medio difícil, ¿eh? Pero mire lo que dice. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, ¿quién nos separará de qué? Del amor. ¿Sí? ¿Y sabe lo que él mete ahí adentro? Pecado. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que ni el pecado te puede separar del amor de Dios. Sí, a mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron que, ay, apenas meté la pata, Dios se va. Te deja y te dejó en el camino, te dejó solo, arreglátela porque pecaste. Y ahí va a venir el diablo y te va a comer. A mí me enseñaron eso, no, de verdad, de verdad. Y Pablo dice, ¿qué? No. El mismo pecado no te puede separar del amor de Dios. Eso no significa, eso tenés que leer todo el libro de Romanos, ¿no? Eso no significa que, no, porque tenemos esa gracia, después podemos pecar, abundará el pecado. No. Pero mira lo que dice, y yo ahora entiendo por qué. Yo ahora entiendo por qué nada me puede separar del amor, porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo dentro de él. Él efectuó la purificación de los pecados en sí mismo, acá adentro. ¿Sí? Maravilloso este Señor. Maravilloso. Me hubiera gustado leer muchas más escrituras. Pero en toda la palabra, en toda la Biblia, del principio hasta el final, nos muestra a un Jesús eterno. Al Padre de la eternidad. Padre eterno, Padre de la eternidad. Al Jesús que no tiene ni principio ni no tiene fin. Él es el principio, Él es el fin simultáneamente. Cuando Él se hizo carne, Él entró en el tiempo, pero antes de entrar en el tiempo, Él no estaba fuera del tiempo. Y después cuando vuelve al Padre, se salió fuera del tiempo y ahora está otra vez en la eternidad. Pero escúcheme bien ahora, y este es el gran mensaje de Jesús. Pero aunque Él esté en la eternidad, se compadece con todas nuestras cosas y con todas nuestras cositas. Y todavía nos está diciendo, no teman, yo no los dejaré, no los abandonaré. No, contémplenme a mí. El Espíritu Santo les va a revelar a Cristo. Amén. Me están llamando. Mi nieto les manda saludos. Me dijo, hoy puedo saludarlos. No, le dije, hoy no, hoy voy a hacer el Zoom de la iglesia. Hoy. Padre, gracias te doy por este momento donde aprendemos tu palabra. Espíritu Santo, revélanos esta palabra en el resto del día, de la noche,
enriquece nuestra vida con esta palabra. Señor Jesús, por el resto de la eternidad estaremos mirándote, contemplándote, aprendiendo, recibiendo de ti. El Cristo de la gloria, el Cristo eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque nos amaste desde antes de la fundación de las edades. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Esta noche cuando llegue a mi casa les voy a hacer el paquete, les mando el video de anoche y el de hoy en esta noche, y nos veremos el lunes próximo. Voy a parar.